que en este vídeo, se los agradezco mucho de corazón. En las semanas que siguieron al diagnóstico inicial, vivimos en un extraño limbo entre la esperanza y el miedo constante. Los medicamentos que el doctor Raúl recetó parecían calmar los síntomas más evidentes de Juanito. Las alucinaciones que lo perseguían, la agitación que lo hacía caminar de un lado a otro, el discurso desconexo que nos desconcertaba. Volvió a dormir mejor, a comer regularmente con apetito, hasta regresó a la escuela tras 2 semanas de reposo en casa, intentando recuperar las clases perdidas. Llegamos a creer, por un breve y bendito momento de ilusión, que tal vez el médico hubiera exagerado en su diagnóstico, tal vez no fuera esquizofrenia verdadera, apenas un episodio aislado de estrés acumulado, de agotamiento mental de un adolescente brillante bajo mucha presión escolar y expectativas familiares. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos con esa esperanza frágil? En marzo de 1995, siguiendo la recomendación insistente del Dr. Raúl, viajamos a la Ciudad de México para una consulta con un especialista renombrado, el Dr. Enrique Vargas, psiquiatra con extensa experiencia en trastornos psicóticos y casos complejos. Su clínica quedaba en un edificio moderno y elegante en el barrio de Polanco, tan diferente del consultorio anticuado y sencillo de nuestro médico en Guadalajara. Recepcionistas educadas con uniformes impecables, sala de espera con sillones confortables de cuero, revistas actualizadas en mesas de vidrio, una fuente de agua decorativa que creaba un ambiente tranquilizador y sereno con su murmullo constante. Juanito, sorprendentemente, estaba cooperativo aquel día, como si supiera la importancia del viaje. Se vistió adecuadamente con camisa planchada y pantalón de vestir, mantuvo una conversación lúcida y animada durante el viaje de varias horas en autobús, hasta bromeó con el padre sobre el tránsito caótico de la capital y los vendedores ambulantes en las paradas. Cuando llegamos, se sentó calmadamente en la sala de espera hojeando una revista científica con aparente interés genuino. «Me estoy sintiendo mucho mejor ahora», nos garantizó antes de entrar al consultorio solo. «Creo que estos remedios realmente funcionan y me ayudan». Miguel apretó mi mano con fuerza, un destello de esperanza renovada en sus ojos cansados por el viaje. ¿Ves, Carmen? Nuestro muchacho está volviendo a la normalidad poco a poco. La consulta duró casi 2 horas completas, un tiempo que se sintió eterno mientras esperábamos afuera. El doctor Vargas conversó primero con Juanito a solas, después con nosotros para recabar el historial familiar, y finalmente con los 3 juntos en una sesión conjunta. Su abordaje era diferente, menos formal y más cálido que el del Dr. Raúl, pero igualmente meticuloso y profesional. Hizo un historial detallado de los síntomas, exploró los antecedentes familiares con preguntas precisas. Me estremecí al mencionar a mi tatarabuelo Manuel y sus episodios. Revisó los medicamentos prescritos, solicitó nuevos exámenes de laboratorio y neurológicos. Cuando finalmente llegó el momento del diagnóstico, su rostro asumió una expresión gentil pero seria, eligiendo las palabras con cuidado. Juan presenta un cuadro bastante consistente con esquizofrenia paranoide, explicó usando términos técnicos que se mezclaban en mi mente ansiosa como un remolino. Los delirios de referencia, las alucinaciones auditivas, el embotamiento afectivo intercalado con periodos de lucidez, todo apunta a un trastorno del espectro esquizofrénico, probablemente con componente hereditario significativo basado en el historial. Pero parece también hoy, argumentó Miguel, la voz trémula de emoción contenida. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. El médico asintió comprensivamente, con empatía. Esa es una característica común de la enfermedad, especialmente en las etapas iniciales. Hay fluctuaciones constantes, periodos de aparente normalidad seguidos por recaídas abruptas. Los medicamentos ayudan a controlar los síntomas agudos, pero no curan la condición subyacente, es crónica. ¿Podrá llevar una vida normal algún día?, pregunté yo, la pregunta que más me atormentaba desde que la pesadilla comenzó, con voz quebrada. ¿Estudiar en la universidad, trabajar, tener una familia propia, ser feliz? Con el tratamiento adecuado y continuo,
Muchos pacientes consiguen una calidad de vida satisfactoria y productiva, respondió el médico, midiendo sus palabras. Pero debo ser honesto con ustedes, Juan tendrá desafíos significativos a lo largo de su vida. La esquizofrenia es una condición crónica que exigirá seguimiento médico continuo, medicación regular de por vida, posiblemente adaptaciones en el estilo de vida y apoyo familiar constante. Salimos de aquella consulta con una nueva receta de medicamentos más modernos y eficaces, dosis ajustadas con precisión, y derivaciones para terapias complementarias, psicoterapia individual, terapia ocupacional, grupos de apoyo para la familia que nos ayudaran a entender y manejar la enfermedad. El Dr. Vargas sugirió que consideráramos la posibilidad de que Juanito hiciera el tratamiento en la Ciudad de México, donde habría más recursos especializados y avanzados disponibles. Piensen con calma, aconsejó con gentileza. Es una decisión importante que afecta a toda la familia. Mudarse de ciudad puede ser estresante y disruptivo, pero los beneficios del acceso a un equipo multidisciplinario especializado pueden superar los inconvenientes y sacrificios. En el camino de regreso a Guadalajara, en el autobús que traqueteaba por la carretera, discutimos las opciones con voces bajas para no despertar a Juanito, que dormía en el asiento trasero. Mudarse a la capital significaría dejar nuestra casa querida, el negocio próspero de Miguel, mi red de clientes para los postres, todo nuestro círculo social de amigos y familiares. Pero quedarse significaría contar apenas con el Dr. Raúl, ya anciano y con conocimientos desactualizados sobre los tratamientos más recientes y vanguardistas. Juanito, sentado en el asiento trasero, se mantenía extrañamente silencioso durante las partes en que estaba despierto. Cuando le pregunté qué pensaba de la idea de mudarnos a la gran ciudad, apenas se encogió de hombros con indiferencia. Da igual donde estemos, respondió mirando por la ventana al paisaje que pasaba. El hombre del sombrero va conmigo de cualquier manera, me sigue. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal como un viento frío. El hombre del sombrero, la alucinación más frecuente y persistente de él, no había sido mencionado en días. Pensé que había desaparecido con la medicación inicial. Intercambié una mirada preocupada con Miguel, que apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el papel. Decidimos esperar un poco, dar una oportunidad a los nuevos medicamentos prescritos, ver cómo Juanito respondería en las próximas semanas antes de tomar una decisión tan drástica y transformadora como mudar de ciudad entera. Miguel conversó con Luis, su socio en el despacho, sobre la posibilidad de reducir temporalmente su carga de trabajo para estar más presente en casa y monitorear a nuestro hijo. Yo reorganicé mi agenda de encargos de postres, priorizando solo a los clientes más antiguos y lucrativos para tener más tiempo libre para cuidar de Juanito y apoyarlo. Por algunas semanas parecía que habíamos tomado la decisión correcta y acertada. Juanito volvió a la escuela a tiempo completo, retomó algunas de sus actividades normales como leer o dibujar. Los nuevos medicamentos tenían efectos secundarios como boca seca, somnolencia durante el día, temblores leves en las manos, pero parecían controlar los síntomas psicóticos de manera efectiva. Las consultas semanales con el Dr. Raúl eran tranquilas, rutinarias, con ajustes menores. Fue en mayo, casi 2 meses después de la consulta en la capital, que las cosas comenzaron a desmoronarse nuevamente, como un castillo de naipes al viento. Todo comenzó cuando encontré las pastillas, docenas de ellas escondidas dentro de un libro en el estante del cuarto de Juanito, acumuladas. No estaba tomando la medicación hacía semanas, tal vez desde que volvimos de la Ciudad de México. Lo confronté claro, primero con calma y preocupación, intentando entender sus motivos. Hijo, ¿por qué escondiste los remedios? Sabes que los necesitas para estar bien y estable. Él me encaró con una frialdad que no reconocí en su mirada, como si fuera un extraño. Mi día han lento pasado. No consigo pensar bien cuando los tomo, me nublan la mente. Pero los delirios vuelven sin ellos, Juanito. Las voces, las alucinaciones, insistí. Una sonrisa extraña y torcida se formó en sus labios. ¿Y quién dijo que son delirios, mamá? ¿Y si realmente consigo ver cosas que ustedes no pueden ver porque sus mentes son limitadas? ¿Y si el hombre del sombrero es real, apenas invisible para mentes comunes y ordinarias como la tuya? La conversación degeneró rápidamente en caos.
A partir de ahí, Juanito se puso agitado, comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto, gesticulando al aire como si conversara con alguien que solo él podía ver, respondiendo a voces inaudibles. Cuando intenté sujetarlo por el brazo para calmarlo, me empujó con una fuerza sorprendente y violenta, haciéndome caer sentada en la cama con un golpe sordo. «No me toques», gritó, los ojos desorbitados de miedo y rabia mezclados. «Él dice que quieres envenenarme, que los remedios son veneno disfrazado». Miguel llegó del trabajo en medio de ese caos absoluto. Nunca lo había visto tan asustado como en aquel momento, parado en la puerta del cuarto, observando a nuestro hijo de 17 años en pleno brote psicótico, gritando acusaciones delirantes contra nosotros, rompiendo objetos en su furia. Llamamos al doctor Raúl, que vino inmediatamente a nuestra casa en una visita de emergencia. Por primera vez mencionó la posibilidad de internación hospitalaria. Si no está tomando la medicación voluntariamente y está presentando comportamiento agresivo y delirios persecutorios intensos, tal vez sea necesario un periodo de estabilización en ambiente hospitalario controlado, explicó el médico con gravedad. Mientras en la sala de al lado Juanito continuaba hablando solo, ahora en voz más baja y conspiratoria, como si planeara algo con su alucinación. La idea de internar a nuestro hijo nos partía el corazón en dos. Imaginábamos hospitales psiquiátricos como lugares sombríos y deshumanos, llenos de pacientes sedados y tratamientos brutales como en las películas de terror. Pero el doctor Raúl nos aseguró que las cosas habían cambiado mucho en las últimas décadas, que ahora eran más humanizados. El Hospital Psiquiátrico San Carlos en la Ciudad de México tiene un ala juvenil excelente y moderna, explicó. El tratamiento es humanizado, enfocado en la estabilización y reintegración gradual. No estamos hablando de una internación prolongada, apenas el tiempo necesario para ajustar la medicación y garantizar que Juan la tome regularmente bajo supervisión. Reluctants y con el corazón pesado, acordamos considerar la opción seriamente, pero antes de que pudiéramos tomar cualquier decisión definitiva, Juanito pareció mejorar súbitamente, como si una switch se hubiera encendido. A la mañana siguiente bajó para el desayuno tranquilo, casi sereno, con expresión arrepentida. Pidió disculpas por el comportamiento de la noche anterior, prometió volver a tomar los remedios regularmente sin fallar. Fue solo un desliz, mamá, explicó tomando obedientemente la pastilla que coloqué al lado de su vaso de jugo de naranja. No va a ocurrir de nuevo, lo prometo. Quería tanto creerle, necesitaba creerle, y por algunos días realmente creí que era posible. Supervisé personalmente cada dosis de medicación, verificando que realmente la tragara, no escondiéndola bajo la lengua como descubrí después que hacía a veces. Juanito volvió a su rutina, escuela, casa, a veces una ida al despacho del padre los fines de semana para ayudar. Parecía estable, casi normal de nuevo. Fue justamente cuando bajamos la guardia, confiados, que ocurrió lo peor, la crisis más grave. Un viernes de junio, Juanito no volvió de la escuela en el horario habitual, lo que prendió las alarmas. A las 5 de la tarde comencé a preocuparme, llamando a sus amigos. A las 6 estaba en pánico total, con el corazón acelerado. Llamé a todos sus amigos que conocía, a la escuela, hasta a la pequeña comisaría de policía del barrio. Nadie tenía noticias ni lo había visto. Miguel salió a buscarlo en el coche, recorriendo los lugares que nuestro hijo solía frecuentar. La plaza central con sus bancas y fuentes, la biblioteca municipal donde pasaba horas leyendo, el campo de fútbol en la periferia de la ciudad donde jugaba con amigos. Nada, ni rastro. Cuando regresó alrededor de las 9 de la noche, tenía el rostro pálido como un fantasma, los ojos rojos de quien contiene el llanto a la fuerza. Vamos a la policía ahora mismo, decidió con voz firme. Esto no es normal, algo grave sucedió. Estábamos preparándonos para salir cuando escuchamos el ruido de llaves en la puerta principal. Juanito entró, los cabellos desgreñados y sucios, la ropa arrugada y manchada, un fuerte olor a alcohol emanando de él como un aura. ¿Dónde estabas? Por Dios, Miguel prácticamente gritó, una mezcla de alivio inmenso y furia contenida en su voz. Estábamos locos de preocupación, pensando lo peor. Juanito sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, fría. Fui a conocer unos amigos en otro barrio,
gente que me entiende de verdad, no como ustedes. ¿Qué amigos? Insistí notando que sus ojos estaban dilatados, no apenas por el alcohol sino quizás algo más. ¿Qué tomaste, Juanito? Dime la verdad. Él rió, un sonido amargo y casi adulto que me heló. Lo que me hace bien, mamá, lo que aleja las voces mejor que esas píldoras que ustedes me obligan a tragar como si fuera un loco. Miguel avanzó agarrando el brazo del hijo con firmeza. ¿Usaste drogas? Responde ahora. ¿Qué pasó exactamente? Lo que sucedió a continuación fue tan rápido y violento que apenas tuve tiempo de procesarlo o reaccionar. Juanito se zafó con un movimiento brusco y enseguida asestó un puñetazo en el rostro del padre. Miguel trastabilló hacia atrás, más sorprendido que herido, sangre escurriendo por la comisura de la boca. «No me toques», gritó Juanito. Los ojos desorbitados, salvajes como un animal acorralado. «Ninguno de ustedes me toque. Ustedes no son mis padres. Mis verdaderos padres fueron sustituidos por impostores». Era el delirio clásico de Capgras. Descubrí el nombre después en mis lecturas desesperadas sobre la enfermedad en libros de la biblioteca. La convicción paranoica de que personas cercanas, generalmente familiares, fueron sustituidas por impostores idénticos pero malignos. Un síntoma común en ciertos tipos de esquizofrenia paranoide. Aquella noche fue una pesadilla interminable. Juanito alternaba entre periodos de agresividad intensa, rompiendo objetos de la casa como vasos y fotos, amenazándonos con palabras hirientes, y momentos de miedo puro, encogido en un rincón del cuarto, implorando que los impostores no lo lastimaran o mataran. Llamamos al doctor Raúl, que vino acompañado de 2 enfermeros del pequeño hospital local. Fue necesaria fuerza física para contener a nuestro hijo y administrarle un sedante inyectable. No tenemos opción ahora, dijo el médico, observando a Juanito finalmente dormirse en el sofá de la sala, rodeado por los destrozos de los objetos que había quebrado en su furia descontrolada. Necesita internación inmediata para estabilizarlo. Al día siguiente, un sábado nublado y gris que parecía reflejar la oscuridad en nuestros corazones, hicimos el viaje más difícil de nuestras vidas hasta la fecha. Juanito, todavía bajo el efecto de los sedantes, apenas percibía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Lo instalamos en el asiento trasero del coche, cubierto con una manta suave para que estuviera cómodo, e iniciamos el largo viaje hasta la Ciudad de México. El proceso de internación en el Hospital San Carlos fue sorprendentemente eficiente pero emocionalmente devastador, un torbellino de papeles y emociones. Completamos formularios interminables, firmamos autorizaciones legales, conversamos con médicos, trabajadores sociales, psicólogos. Explicamos repetidamente la historia. Los primeros síntomas sutiles, el diagnóstico inicial, la negativa a tomar medicación, el episodio violento de la noche anterior que nos había aterrorizado. Cuando llegó el momento de despedirnos en la sala de admisión, Juanito ya estaba más despejado, comenzando a entender lo que estaba sucediendo, el horror de ser dejado en un lugar desconocido. El pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que sería dejado allí entre extraños, casi quebró mi determinación por completo. «Mamá, no hagas esto, por favor», imploró agarrando mi mano con fuerza desesperada. Por un momento era nuevamente mi niño inocente, no el joven perturbado de la noche anterior. «No me dejes aquí solo. Prometo que me voy a portar bien. Voy a tomar los remedios todos los días. Voy a hacer todo bien, lo juro». Miguel, a mi lado, tragó en seco, las lágrimas escurriendo libremente por su rostro marcado por la noche de terror e insomnio. «Es por tu bien, hijo mío, solo hasta que estés mejor y estable». «Ya estoy mejor», Juanito insistió mirando frenéticamente alrededor, a las paredes blancas y estériles de la sala de admisión, el olor a desinfectante en el aire. «Por favor, papá, mamá, no me abandonen aquí en este lugar frío». Fue necesaria toda mi fuerza interior para soltar su mano temblorosa, para dar un paso atrás cuando los enfermeros se aproximaron para llevarlo al ala juvenil. El grito que dio al ser separado, un sonido animal y puro sufrimiento que rasgaba el alma, todavía resuena en mis pesadillas más oscuras. «Van a pagar por esto», bramó mientras era llevado por el pasillo largo y blanco. No era más la voz de mi hijo,
sino algo distorsionado por la rabia y por la enfermedad que lo consumía. En el coche, volviendo a casa sin nuestro hijo, el silencio entre Miguel y yo era denso, casi sofocante, como una niebla espesa. Las palabras parecían inadecuadas e inútiles ante la magnitud del dolor que sentíamos en el pecho. Él conducía mecánicamente, los ojos fijos en la carretera interminable, ocasionalmente levantando la mano para secar una lágrima testaruda que escapaba. «Hicimos lo correcto», murmuró finalmente cuando ya estábamos a mitad de camino de casa, rompiendo el silencio. No teníamos otra opción viable. «Lo sé», respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura, dudaba. «Pero ¿por qué duele tanto hacer lo que es correcto y necesario?». Los días que siguieron fueron extraños, fantasmagóricos, como si viviéramos en un sueño malo. La casa, antes tan viva y ruidosa con la presencia de Juanito, incluso en sus días más difíciles, ahora parecía un mausoleo vacío y frío. Su cuarto con la cama hecha, la silla vacía en la mesa del comedor durante las comidas, el silencio en las mañanas donde antes escuchábamos sus pasos apresurados preparándose para la escuela, todo era un recordatorio constante de su ausencia. Llamábamos diariamente al hospital ansiosos por noticias, con el teléfono temblando en las manos. En los primeros días la información era mínima y escueta. «Está adaptándose al entorno», decían los médicos. «Es normal un periodo de ajuste inicial para pacientes nuevos». En la primera semana no podíamos visitarlo, parte del protocolo para pacientes en crisis aguda, explicaron con profesionalismo. Finalmente, después de 10 días que parecieron una eternidad interminable, fuimos autorizados. Por primera vez. Hicimos nuevamente aquel viaje de varias horas hasta la capital, los corazones pesados de esperanza frágil y miedo latente. El hospital no era el lugar sombrío y terrorífico que yo temía en mis peores imaginaciones. El ala juvenil en particular era sorprendentemente acogedora y humana, con paredes pintadas en colores claros y alegres, una sala común con juegos de mesa, libros y televisiones, habitaciones simples pero limpias compartidas por un máximo de 2 pacientes para fomentar la interacción. Juanito compartía el cuarto con un muchacho más joven, aparentemente con algún tipo de trastorno del humor bipolar. Cuando nos vio en la sala de visitas, Juanito no demostró la alegría efusiva que secretamente esperábamos en nuestros corazones. Estaba calmo, casi apático, un efecto secundario de la medicación fuerte, explicó después la enfermera con gentileza. Conversamos por casi 1 hora, asuntos triviales y superficiales para no agitarlo. Sobre la casa, sobre los vecinos curiosos, sobre el trabajo de Miguel en el despacho. Evitó mencionar su condición médica, el tratamiento que recibía, cuando podría volver a casa con nosotros. Solo cuando estábamos preparándonos para partir, finalmente nos miró a los ojos directamente. Una mirada límpida, lúcida, la mirada de nuestro Juanito de antes de la enfermedad. «Perdonen por lo que hice aquella noche», dijo en voz baja y arrepentida. No era yo mismo, era como si algo me controlara. Miguel lo abrazó fuerte, sollozando sin vergüenza. «Lo sabemos, hijo. Nadie te culpa por nada. Solo queremos que estés bien y vuelvas pronto». «Lo estaré», prometió correspondiendo al abrazo con una intensidad que me sorprendió y conmovió. «Los médicos aquí son buenos y atentos. Estoy tomando los remedios todos los días. Las voces están más bajas, más distantes, como ecos lejanos». Volvimos a casa más aliviados, con una esperanza renovada aunque cautelosa. Tal vez, después de todo, la internación hubiera sido la decisión correcta y necesaria. Tal vez nuestro hijo estuviera en el camino de la recuperación gradual. Las semanas siguientes siguieron un patrón regular. Visitábamos a Juanito todos los sábados sin fallar, siempre notando pequeñas mejorías alentadoras, su expresión más viva y animada, su conversación más coherente y fluida, su interés gradualmente retornando por asuntos que antes lo fascinaban, como libros de ciencia, astronomía, los negocios del padre. Los médicos hablaban de progreso significativo, de ajuste exitoso de la medicación, de perspectivas positivas para el alta en breve, quizás en unas semanas. En julio, casi un mes después de la internación, tuvimos una reunión con el equipo médico completo: psiquiatra, psicólogo, trabajador social,
terapeuta ocupacional, todos reunidos en una sala para discutir el caso. Todos concordaban en que Juanito estaba respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento integral. Discutimos los próximos pasos, el alta hospitalaria, el seguimiento ambulatorio semanal, la posibilidad de que volviera a la escuela en el segundo semestre del año. Es importante establecer una rutina estructurada pero sin presión excesiva, recomendó el psiquiatra jefe. El retorno a las actividades normales debe ser gradual, monitoreado de cerca para evitar recaídas. Decidimos que Miguel alquilaría temporalmente un pequeño apartamento en la Ciudad de México. Yo me mudaría con Juanito para allá para que él pudiera continuar el tratamiento ambulatorio en la capital mientras se readaptaba a la vida fuera del hospital. Miguel dividiría su tiempo entre Guadalajara, donde el despacho de seguros exigía su presencia diaria, y la capital, viniendo los fines de semana y feriados para estar con nosotros. No es ideal la separación, pero es temporal, aseguró Miguel, aunque yo podía ver la preocupación profunda en sus ojos, no solo por la separación física, sino por las finanzas familiares. Alquilar un inmueble en la capital, mantener 2 casas simultáneamente, los viajes frecuentes en autobús o coche, todo eso representaría un peso considerable en nuestro presupuesto ya ajustado. Lo importante es que nuestro hijo tenga el mejor tratamiento posible, el resto se arreglará. A finales de julio, Juanito recibió el alta médica, un momento agridulce. Salió del hospital diferente, más delgado por el estrés, con mirada más seria y madura de lo que sus 17 años sugerían, pero también más estable, más presente en el momento, más consciente de su condición y de la necesidad de cuidarla con responsabilidad. No voy a dejar de tomar los remedios de nuevo, lo prometo, dijo mientras cargábamos sus pocas pertenencias hacia el coche. Aprendí de la peor manera posible lo que sucede cuando lo hago, no quiero repetir. Nuestro apartamento alquilado quedaba en el barrio de Narvarte, no tan elegante como Polanco donde el Dr. Vargas tenía su clínica, pero aún así una zona agradable y segura, con fácil acceso al hospital para las consultas de seguimiento. Era pequeño pero funcional, 2 habitaciones modestas, sala y cocina integradas, un baño compacto, pero acogedor a su manera. Lo amueblé con lo esencial, intentando crear un ambiente hogareño con recursos limitados, cortinas coloridas, macetas con plantas, fotos familiares en las paredes. Miguel se quedó con nosotros el primer fin de semana, ayudando a organizar todo, asegurándose de que estuviéramos cómodos y seguros en el nuevo entorno. Cuando partió el domingo por la noche para regresar a Guadalajara, sentí un apretón en el corazón que nada tenía que ver con la nostalgia normal de una pareja temporalmente separada. Era un presentimiento vago pero persistente, un miedo indefinido de que algo estaba mal, de que nuestra aparente victoria contra la enfermedad era frágil como cristal, temporal como una flor. Todo va a salir bien ahora, Miguel garantizó, abrazándome fuerte antes de entrar al coche para el largo viaje de regreso. Estamos en el camino correcto, mi amor, confía. Las primeras semanas en la capital fueron sorprendentemente tranquilas y esperanzadoras. Juanito seguía el tratamiento rigurosamente. Terapia 3 veces por semana con el psicólogo, consulta psiquiátrica quincenal con el Dr. Vargas, medicación en los horarios exactos sin fallar. Comenzó a frecuentar un grupo de apoyo para jóvenes con trastornos mentales, donde por primera vez podía conversar abiertamente con personas que realmente entendían por lo que estaba pasando, compartiendo experiencias. Lo inscribí en un curso preparatorio para el examen de admisión universitaria, menos exigente que la escuela regular, pero aún así estimulante para su mente ávida por conocimiento y desafíos. En los días buenos me recordaba al Juanito de antes, curioso, articulado, lleno de planes para el futuro inmediato. Todavía quiero hacer la universidad, me dijo una noche mientras cenábamos en la pequeña mesa de la cocina, con platos simples pero nutritivos. Tal vez no seguros como papá quería al principio. Estoy pensando en psicología ahora. ¿Sabes? Entender mejor lo que pasa aquí dentro, señaló su propia cabeza con una sonrisa irónica y autoconsciente. Había días malos también, claro, días en que la medicación parecía demasiado pesada, dejándolo letárgico y distante, como ausente. Días en que los efectos secundarios temblores, boca seca, mareos lo dejaban frustrado e irritado. Días en que las voces,
aunque más débiles y controladas, todavía se hacían oír, susurrando dudas, alimentando miedos irracionales. El hombre del sombrero todavía aparece a veces, admitió durante una sesión conjunta con su terapeuta, no tan claro y vívido como antes, sino como una sombra en el rabillo del ojo, un susurro lejano. Y ya no creo en lo que dice. Sé que no es real, que es la enfermedad, pero aún está ahí, acechando. Miguel venía todos los fines de semana, como había prometido fielmente. Llegaba el viernes por la noche, exhausto del viaje largo y de la semana de trabajo intenso en el despacho, pero siempre con una sonrisa valiente, siempre con regalos pensados. Un libro nuevo de ciencia para Juanito, flores frescas para mí, golosinas típicas de Guadalajara que sabíamos que no encontraríamos fácilmente en la capital. Pasábamos aquellos 2 días preciosos como una familia normal, intentando olvidar la enfermedad. Íbamos al cine a ver películas ligeras, paseábamos por el Parque México en Polanco, visitábamos el zoológico de Chapultepec. Juanito parecía especialmente animado en esas ocasiones, como si la presencia del padre completara un circuito emocional, restaurara una energía vital que faltaba en los días de la semana. Cuando septiembre llegó, completando 2 meses de este arreglo temporal, comenzamos a discutir la posibilidad de regresar a Guadalajara como familia. El doctor Vargas era cautelosamente optimista en las consultas. Juan está evolucionando bien, respondiendo al tratamiento, reconoció durante una sesión en la que Miguel también estaba presente. Pero todavía recomiendo algunos meses más de seguimiento intensivo aquí en la capital antes de considerar el regreso a la ciudad natal. Su estabilidad todavía es relativamente reciente y frágil. Miguel suspiró, el agotamiento evidente en su rostro marcado por líneas nuevas. Los viajes semanales, la responsabilidad doble de cuidar el despacho en Guadalajara y apoyar a la familia en la capital, estaban cobrando su precio físico y emocional. Vamos a seguir la recomendación médica, por supuesto, concordó, siempre priorizando el bienestar del hijo por encima de cualquier conveniencia personal. Pero necesito encontrar una solución más sostenible para el despacho. No puedo continuar ausente tantos días por semana indefinidamente, el negocio sufrirá. La solución vino en forma de una propuesta inesperada y oportuna. Luis, el socio de Miguel, sugirió la apertura de una sucursal de Seguros Guadalajara en la Ciudad de México. Él se quedaría responsable de la matriz en Guadalajara, mientras Miguel desarrollaría la nueva operación en la capital, permitiendo que la familia finalmente se reuniera de forma permanente sin interrupciones. Es arriesgado financieramente hablando, claro, Miguel admitió cuando discutimos la idea en familia. Abrir una sucursal en una ciudad grande con competencia acérrima y saturada, pero puede ser nuestra mejor oportunidad de estar juntos sin comprometer el tratamiento de Juanito. La decisión fue tomada después de noches de debate. En los meses siguientes, mientras Juanito continuaba su tratamiento con progreso, Miguel se sumergió en el proyecto de la nueva sucursal, buscando un punto comercial adecuado en un barrio accesible, cuidando de la burocracia interminable de permisos y licencias, comenzando a construir una cartera de clientes desde cero con llamadas y visitas. Fue un periodo de trabajo intenso para él, de adaptación para todos nosotros, pero con un propósito claro. Octubre llegó con una sensación de nuevo comienzo fresco. El apartamento alquilado fue sustituido por uno mayor y más cómodo, más adecuado para una residencia permanente. Compramos muebles nuevos con ahorros, decoramos los ambientes con objetos traídos de nuestra casa en Guadalajara, intentando crear un hogar que mezclara el confort familiar con la frescura de un nuevo inicio en la gran ciudad. Juanito parecía florecer en este nuevo arreglo estable. La presencia constante del padre, la estabilidad de una rutina establecida, la continuidad del tratamiento multidisciplinario, todo contribuía a su progreso constante y visible. Comenzó a hablar de planes concretos para el examen de admisión del año siguiente, de posibles universidades como la UNAM, de carreras que le interesaban como psicología o incluso arte. En noviembre, víspera de su cumpleaños número 18, tuvimos una de las conversaciones más significativas y profundas desde el inicio de su enfermedad. Estábamos en la sala después de la cena, solo nosotros dos. Miguel había ido al despacho a resolver una emergencia con un cliente importante. «Mamá», comenzó el vacilante,
los ojos fijos en el televisor apagado frente a nosotros, como si le costara encontrar las palabras. ¿Tú crees que voy a ser siempre así? ¿Siempre enfermo, dependiente? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque sabía que ciertamente la llevaba dentro de sí desde hacía mucho tiempo, rumiándola en silencio. Respiré hondo, buscando la respuesta más honesta, amorosa y realista que pudiera dar. Creo que siempre vas a necesitar cuidados especiales, hijo. Medicación diaria, seguimiento médico regular. La esquizofrenia no tiene cura, al menos no todavía con la ciencia actual. Pero eso no significa que no puedas tener una vida plena, feliz, productiva y significativa. ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que en cualquier momento puedo perder el control, que las voces pueden volver más fuertes, que puedo lastimar a personas que amo, como casi hice con papá aquella noche terrible? Había tanta angustia cruda en aquella pregunta que mi corazón se encogió como una fruta seca. Tomé sus manos entre las mías, notando lo frías que estaban a pesar del calor de la noche. Tú no eres tu enfermedad, Juanito. Eres mucho más que eso. Eres inteligente, sensible, talentoso en muchas cosas. Tienes conciencia plena de tu condición ahora. Estás tratándote con dedicación, estás aprendiendo a reconocer las señales de alerta tempranas. Eso ya es la mitad del camino hacia el control. Él asintió lentamente, absorbiendo mis palabras como una esponja. A veces tengo miedo de nunca poder tener una vida normal. Una novia que me quiera, hijos propios, una carrera exitosa. Muchas personas con esquizofrenia tienen todo eso, hijo. No será fácil, no será como imaginabas cuando eras más joven e inocente, pero es posible con esfuerzo. Y tu padre y yo estaremos a tu lado en cada paso del camino, apoyándote. Una sonrisa triste tocó sus labios por un momento. Ustedes han sido increíbles conmigo. Después de todo lo que hice, de cómo actué en mis crisis, todavía están aquí reconstruyendo sus vidas por mi causa, sacrificándolo todo. Porque te amamos más que a nada en el mundo, respondí con voz firme. Siempre fue así desde que eras apenas una promesa en mi vientre. Siempre será así, no importa qué. Aquella noche, acostada en la cama esperando que Miguel regresara del despacho, reflexioné sobre nuestro viaje hasta allí, reviviendo cada paso. El diagnóstico devastador que nos sacudió, la internación dolorosa que nos partió el alma, la mudanza a la capital que cambió todo, la reconstrucción gradual de nuestras vidas alrededor de la nueva realidad impuesta. Había sido el año más difícil de nuestras vidas, sin duda alguna, lleno de lágrimas y dudas, pero también un año de descubrimientos profundos, de fortalecimiento de lazos familiares, de una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. El amor, la resiliencia, la esperanza. Me dormí con una sensación de paz frágil que no experimentaba hacía mucho tiempo. Una paz construida sobre cimientos todavía inestables, pero paz al fin. No imaginaba que sería la última noche tranquila que tendría por mucho, mucho tiempo. Que el destino, todavía no satisfecho con las pruebas que nos había impuesto, preparaba su golpe más cruel y despiadado. Un golpe que no solo destruiría la frágil estabilidad que habíamos conquistado con tanto esfuerzo, sino que también me arrancaría de forma irreparable al hombre que había sido mi puerto seguro por más de 20 años de matrimonio. Aquella noche de noviembre de 1995 comenzó como tantas otras en nuestra rutina nueva. Miguel llamó desde el despacho avisando que se demoraría un poco más de lo esperado. Un cliente importante de Guadalajara estaba con problemas serios en su póliza de seguros y necesitaba ayuda urgente para resolverlo. No me esperes despierta, mi amor, dijo, la voz cansada por teléfono. Puede demorar bastante, ve a descansar. Cené con Juanito una comida sencilla, vimos un programa ligero en la TV para distraernos, conversamos sobre los planes para su cumpleaños de 18 años que se aproximaba, quizás una cena familiar íntima. Alrededor de las 10 tomó su medicación nocturna sin protestas y fue a acostarse en su cuarto. Me quedé un poco más en la sala tejiendo un suéter que sería el regalo de Navidad para Miguel, intentando no mirar el reloj cada 5 minutos con ansiedad creciente. 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. El cansancio finalmente me venció alrededor de las 2. Dejé una nota en la mesa de la cocina.
Hay comida en el horno para ti. Te amo siempre. Carmen. Y fui a dormir imaginando que encontraría a Miguel a mi lado cuando despertara por la mañana, como tantas otras veces en que llegó tarde de noche del trabajo. El teléfono sonó a las 4:27 de la mañana, un sonido estridente que cortó el silencio como un cuchillo. Sé el horario exacto porque miré el reloj digital en la mesita de noche, aquellos números rojos brillando en la oscuridad del cuarto como ojos acusadores. 4:27, la hora en que mi vida cambió para siempre de forma irrevocable. Era Luis, el socio de Miguel, llamando desde Guadalajara. Su voz temblaba tanto que apenas conseguía entender las primeras frases confusas. Algo sobre un accidente terrible, una pelea en un bar de mala muerte, la policía intentando contactarnos. Calma, Luis. Pedí sentándome en la cama abruptamente, el corazón ya acelerado con un presentimiento terrible que me oprimía el pecho. ¿De qué estás hablando? ¿Qué accidente, Miguel? Él está muerto, Carmen. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico y brutal, robándome el aire de los pulmones, haciendo girar el cuarto a mi alrededor en un vértigo nauseabundo. No podía ser verdad, no podía ser. Miguel estaba en la capital trabajando en el despacho nuevo. Luis debía estar confundido, borracho tal vez, o era algún tipo de broma enfermiza y cruel. Eso no tiene sentido alguno, respondí, la voz más firme de lo que esperaba en ese momento de shock. Miguel está aquí en la Ciudad de México. Se quedó hasta tarde en el despacho ayer, como siempre. Un silencio pesado del otro lado de la línea, cargado de tensión. Entonces, la voz de Luis, ahora entrecortada por sollozos ahogados, estaba aquí en Guadalajara, Carmen. Llegó ayer por la tarde para resolver la situación de un cliente antiguo, Alberto Mendoza, aquel de la vinícola grande. Dijo que volvería a la capital por la mañana tempranito. Mi mente se negaba a procesar la información, rechazándola. Miguel no había mencionado ningún viaje a Guadalajara. ¿Por qué lo ocultaría de mí? A menos que... ¿Qué sucedió exactamente, Luis? Pregunté, un frío glacial recorriendo mi espina dorsal. Dime todo, paso a paso. Poco a poco, entre pausas dolorosas, sollozos y explicaciones confusas, la historia emergió como un rompecabezas macabro. Miguel había ido a Guadalajara aquel día sin avisarme, quizás para no preocuparme con el viaje extra, para resolver personalmente la situación complicada del cliente. Concluido el trabajo en la oficina, fue al bar de Juco, un establecimiento simple pero respetable en la región central de la ciudad, para encontrarse con algunos amigos viejos y relajarse antes de pasar la noche en nuestra antigua casa que todavía manteníamos vacía. El bar de Juco quedaba peligrosamente cerca de zonas conflictivas, un territorio donde las leyes se confundían, donde el contrabando corría suelto, donde grupos criminales operaban con relativa libertad e impunidad. Aquella noche, uno de esos grupos, una pandilla conocida por contrabandear bebidas y cigarros ilegalmente, estaba en el bar. Eran unos 8 hombres ya embriagados, haciendo alboroto ruidoso, molestando a los otros clientes con groserías y empujones. Miguel, siempre diplomático y con un sentido de justicia fuerte, intentó apaciguar la situación cuando uno de los hombres comenzó a acosar a la mesera joven, tocándola inapropiadamente. «Deja a la muchacha en paz», habría dicho Miguel, colocándose entre el band. «Ah, solo está haciendo su trabajo, respétala». Palabras simples, civilizadas, palabras que costaron su vida de forma absurda. Al hombre no le gustó la intervención, sacó un cuchillo grande de caza, y sin aviso ni tiempo para reaccionar, apuñaló a Miguel en el abdomen con una estocada profunda y certera. Los amigos del agresor inmediatamente lo arrastraron fuera del bar, huyendo hacia zonas seguras. Miguel fue llevado a toda prisa al hospital municipal cercano, pero la hemorragia era demasiado extensa e interna. Murió en la mesa de cirugía después de 1 hora de esfuerzos desesperados de los médicos, sin oportunidad de despedidas, sin oportunidad de luchar por su vida o decir un último te amo. A las 3:48 de la mañana declararon oficialmente su muerte, un momento que marcó el fin de una era. Cuando colgué el teléfono, quedé inmóvil en la cama, incapaz de llorar, de gritar, de hacer cualquier cosa que no fuera respirar.
Un entumecimiento extraño se apoderó de mi cuerpo como si estuviera observando todo desde muy lejos, como si fuera otra persona recibiendo la noticia devastadora de que su marido de 20 años había sido asesinado en una pelea de bar sin sentido. No sé cuánto tiempo quedé así, paralizada en shock, tal vez minutos, tal vez horas enteras. El cielo comenzaba a aclarar con los primeros rayos del amanecer cuando finalmente conseguí moverme. Mi primer pensamiento consciente fue sobre Juanito, dormido en el cuarto de al lado. ¿Cómo decirle a nuestro hijo ya tan fragilizado por la enfermedad que su padre había sido brutalmente asesinado? ¿Cómo protegerlo de un golpe que ciertamente amenazaría todo el progreso que había hecho en los últimos meses de tratamiento? Decidí esperar hasta que despertara naturalmente. No había prisa para infligir más dolor. Necesitaba aquellas pocas horas para procesar mínimamente lo ocurrido, para encontrar fuerzas internas para ser el pilar que mi hijo necesitaría en ese momento de crisis. Tomé un baño caliente, dejando que las lágrimas finalmente vinieran, mezclándose con el agua que escurría por mi rostro. Me vestí mecánicamente con ropa cómoda, preparé café fuerte para mantenerme despierta, me senté a la mesa de la cocina y esperé, mirando el vacío. Juanito apareció alrededor de las 8 de la mañana, los cabellos desgreñados por el sueño, los ojos todavía un poco turbios por la medicación de la noche anterior. Sonrió al verme, una sonrisa somnolienta e inocente que me partió el corazón. «Buenos días, mamá, ¿dónde está papá? ¿Ya se fue al despacho?» La pregunta era tan normal, tan rutinaria en nuestra vida, que por un segundo insano pensé en mentir, en decir que Miguel había salido temprano para trabajar, que volvería pronto por la noche. Postergar por algunas horas el dolor inevitable que vendría, protegerlo un poco más. Pero miré a los ojos de mi hijo, los mismos ojos cafés de Miguel, y supe que no podía hacer eso, que merecía la verdad aunque doliera. «Hijo, siéntate», comencé, la voz trémula a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla firme y calma. «Sucedió algo terrible anoche. Tu padre fue a Guadalajara ayer a resolver un problema con un cliente antiguo y allá él». Las palabras se atascaban en mi garganta, negándose a salir. ¿Cómo decir que el hombre que él más admiraba en el mundo, su héroe personal, su puerto seguro, había sido apuñalado hasta la muerte en un bar de frontera? ¿Cómo transformar algo tan brutal, tan sin sentido, en palabras que un joven vulnerable pudiera procesar? «Él murió, ¿no es así?», Juanito preguntó, la voz extrañamente calma y resignada. «El hombre del sombrero me dijo que esto sucedería pronto». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal como electricidad. El hombre del sombrero. La alucinación más persistente de Juanito que pensábamos estaba bajo control con la medicación nueva. ¿Había vuelto o era apenas una coincidencia macabra y cruel? «Sí, hijo», confirmé alcanzando sus manos sobre la mesa para dar apoyo. Hubo una pelea en un bar. Él intentó defender a una muchacha que estaba siendo acosada y un hombre lo atacó con un cuchillo. No sobrevivió a la herida. Esperaba lágrimas desconsoladas, gritos de negación, cualquier reacción normal al duelo repentino. En vez de eso, vi algo que me asustó mucho más, un distanciamiento súbito, una desconexión de la realidad, como si una cortina hubiera descendido sobre los ojos de Juanito, separándolo del mundo. «Él me avisó», repitió mi hijo, la mirada fija en algún punto más allá de mi hombro, como si viera algo. «El hombre del sombrero dijo que papá nos iba a dejar solos, que quedaríamos solo nosotros dos, que era mejor así para todos». «Juanito», llamé apretando sus manos con más fuerza, intentando traerlo de vuelta al presente. «Eso no es real, hijo. Tu padre no nos dejó por elección propia. Fue un accidente terrible, una tragedia sin sentido. Nadie podría prever algo así». Pero él ya no me escuchaba. Perdido. Se levantó abruptamente de la mesa, fue hasta la ventana, comenzó a murmurar para sí mismo o para alguien que solo él podía ver y oír. La crisis que tanto temíamos estaba comenzando de nuevo, catalizada por el impacto de la pérdida devastadora. Llamé inmediatamente al doctor Vargas, explicando la situación en palabras apresuradas, entrecortadas por el miedo y las lágrimas. Él entendió la gravedad del momento al instante y prometió venir a nuestro apartamento lo más rápido posible para evaluar. Mientras tanto, instruyó por teléfono:
Dele una dosis extra de la medicación de emergencia que les di. Manténgalo calmado en un lugar seguro. No lo confronte directamente. No niegue lo que está viendo u oyendo para no agitarlo más. Solo esté presente a su lado, acompañándolo. Las horas siguientes fueron un borrón confuso de llamadas telefónicas a familiares, decisiones imposibles sobre el funeral, arreglos prácticos para traer el cuerpo. El cuerpo de Miguel necesitaba ser trasladado de Guadalajara a la capital. El funeral necesitaba ser organizado con prisa, la familia necesitaba ser informada con delicadeza. Y, sobre todo, Juanito necesitaba ser estabilizado antes de que la crisis escalara. El doctor Vargas llegó alrededor de las 10 de la mañana acompañado por una enfermera psiquiátrica experimentada. Encontraron a Juanito en pleno brote psicótico, conversando animadamente con su padre, que en su mente delirante estaba sentado en el sofá de la sala, contando sobre cómo la muerte había sido apenas una escenificación elaborada para engañar a ellos, los perseguidores invisibles que poblaban sus delirios paranoicos. Está en disociación completa ahora, explicó el médico después de evaluar a mi hijo con cuidado. La mente de él está protegiéndose del dolor insoportable de la pérdida, creando una realidad alternativa donde su padre todavía está vivo y presente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté exhausta, devastada, temiendo la respuesta que ya anticipaba en lo profundo. Necesita internación inmediata de nuevo. No es seguro dejarlo en casa en este estado vulnerable. Podría lastimarse a sí mismo o a otros sin intención. Y así, en el mismo día en que perdí a mi marido por la violencia absurda, tuve que internar a mi hijo nuevamente, esta vez no en el Hospital San Carlos, sino en una clínica particular más moderna y equipada, con tratamientos más avanzados, pagada con el seguro de vida que Miguel, siempre previsor y responsable, había contratado años antes para protegernos. Los días que siguieron fueron los más sombríos y desesperados de mi existencia, un pozo de oscuridad. El velorio de Miguel transcurrió en un estado de torpor emocional, como si yo observara todo desde fuera de mi propio cuerpo, disociada. Personas que apenas conocía o reconocía estrechando mi mano fría, ofreciendo condolencias murmuradas, diciendo frases de consuelo cliché que no registraban en mi mente entumecida. La ausencia de Juanito, sedado en una clínica psiquiátrica, inconsciente de la despedida final de su padre, era un dolor adicional que me laceraba. Era como si la familia me hubiera sido arrancada en capas sucesivas, una pérdida sobre otra, dejando solo un cascarón vacío. El entierro ocurrió en la Ciudad de México, no en Guadalajara. No conseguiría soportar la idea de dejar a Miguel en aquella ciudad que me lo había quitado tan cruelmente. Además, ahora nuestra vida estaba en la capital, por más doloroso que fuera admitir eso. Luis, el socio de Miguel, fue extraordinario durante aquel periodo de duelo, un apoyo inquebrantable. Cuidó de todo el papeleo burocrático, de los trámites legales complicados, de las cuestiones relacionadas a la empresa. Garantizó que yo tuviera acceso inmediato a la parte de Miguel en Seguros Guadalajara, que el seguro de vida fuera accionado sin complicaciones ni demoras, que nada material se sumara al peso aplastante del duelo que ya cargaba sobre mis hombros. Una semana después del funeral, cuando la casa finalmente se vació de parientes bien intencionados y amigos preocupados que venían a ofrecer consuelo, me senté sola en la terraza del apartamento observando la puesta de sol sobre la ciudad bulliciosa. Era un atardecer espectacular, el cielo pintado en tonos de naranja, rosa y púrpura que Miguel habría adorado fotografiar con su cámara vieja. La belleza del momento contrastaba cruelmente con el vacío infinito dentro de mí, un vacío que amenazaba con tragarme. Fue allí, en aquella terraza, que finalmente permití que la realidad completa de mi situación me golpeara con toda su fuerza. Estaba sola en el mundo. Mi marido, mi compañero de vida, mi alma gemela, había sido brutalmente asesinado. Mi único hijo estaba internado con un grave brote psicótico, su condición potencialmente empeorada de forma permanente por el trauma de la pérdida. Nuestra vida cuidadosamente reconstruida en la capital había sido destrozada en cuestión de horas. Lloré hasta no haber más lágrimas en mis ojos, hasta que mi cuerpo doliera físicamente con el esfuerzo de los sollozos convulsivos. Lloré por Miguel, por la vida que construimos juntos ladrillo a ladrillo, por los sueños compartidos que nunca realizaríamos. Lloré por Juanito, por el futuro incierto que lo aguardaba,
por la batalla constante contra los demonios en su mente atormentada. Lloré por mí misma, por la mujer que fui y que nunca más sería, transformada por el dolor. Cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando el cielo oscuro, me levanté, sequé mi rostro hinchado y tomé una decisión firme. No me permitiría desmoronarme por completo. No ahora, no cuando mi hijo me necesitaba más que nunca en su vida. Miguel se había ido para siempre, pero Juanito todavía estaba aquí, luchando con valentía, y yo lucharía a su lado hasta mi último aliento, con uñas y dientes. Los meses siguientes fueron un viaje arduo de readaptación constante. Juanito permaneció internado por 6 semanas largas, recibiendo tratamiento intensivo con nuevas medicaciones experimentales, terapias diarias de conversación, abordajes innovadores para controlar los delirios que ahora incluían conversaciones frecuentes con el padre fallecido. Lo visitaba todos los días sin fallar, pasando horas a su lado, incluso cuando él apenas notaba mi presencia, perdido en su mundo interior desconectado. Leía libros que amaba en la infancia con voz suave, noticias del periódico para mantenerlo anclado, cartas de antiguos compañeros de escuela que escribían para animarlo. Hablaba sobre Miguel, sobre los recuerdos felices que compartíamos como familia, intentando gradualmente ayudarlo a aceptar la realidad de la pérdida sin hundirse. Mientras tanto, lidiaba con cuestiones prácticas que nunca imaginé enfrentar sola. ¿Qué hacer con el despacho de seguros, vender la casa en Guadalajara, manejar las finanzas? Aprendí a confiar en mi propio juicio, a tomar decisiones difíciles. Vendí la casa de la frontera. Acepté la oferta de Luis por la parte de Miguel en el despacho. En enero de 1996, 2 meses después de la muerte de Miguel, Juanito finalmente recibió el alta. Estaba más estable, los delirios controlados, la realidad de la muerte del padre gradualmente aceptada. Pero era un joven diferente, más callado, más cerrado, con una mirada distante. Los médicos explicaron que esto era esperado, una combinación de efectos de la medicación, del duelo y de la evolución de la enfermedad. En los años que siguieron, establecí una rutina de visitas diarias a la residencia terapéutica donde Juanito vivía, participando en su tratamiento. En 2008, una caída mía en el baño cambió todo de nuevo, obligando a Juanito a cuidarme, lo que lo estresó pero también lo ayudó a encontrar fuerza. Contraté a Silvia, una enfermera que se volvió amiga, y Juanito descubrió el arte como vocación, teniendo exposiciones exitosas. Hoy, Juanito tiene 47 años, pinta y da charlas sobre salud mental. Yo, a mis 72, comparto esta historia para dar esperanza. Gracias por leer. Dejen like, suscríbanse, cuéntenme desde dónde me leen. Los abrazo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.